Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios, presentado por La Causa La Familia Chiriquí. Muy buenas a todos, que Dios les bendiga. Tal como lo prometimos la semana pasada, una vez más estamos con ustedes y con nosotros la licenciada María Olimpia de Ovaldía, a quien tuve el privilegio de leer su currículum. De verdad impecable, maravilloso todo lo que la licenciada ha hecho a lo largo de su vida y sobre todo lo que le ocupa hoy. Ha llegado a un tiempo de defender la vida y la familia, en este caso, como pudimos ver la semana pasada, al frente de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia. Y ella está con nosotros una vez más para seguir compartiendo esos conocimientos y para llevar luz hasta la puerta de su casa y de su corazón. Muy importante. Visión Familia de La Causa La Familia Chiriquí. Un saludo muy especial para toda la gente que siempre está al tanto allí y que nos están mandando sus saludos. Muchas veces no podemos pasarlo en el momento porque el tiempo apremia, pero les enviamos un saludo especial y un abrazo para todos ustedes y nuestro profundo agradecimiento porque ustedes estén ahí en la sintonía. Y recuerde que si usted quiere aportar para que Visión Familia siga siendo transmitido por esta su emisora, puede llamar al 6901-9584 o al 6695-3739 y ahí usted puede dar su aporte para que sigamos al aire llevando este tema de suma importancia. Bienvenidos, también el pastor Ricardo Mayor que está con nosotros, un amigo y compañero habitual de Visión Familia. Todas las semanas está con nosotros, el hombre está ahí al quite. Bien que es mi padre, ¿no? Hemos salido valientes los dos. Y es un privilegio por acá estar compartiendo. Y vamos entonces, licenciada y mi papá en este caso, licenciada y papi, vamos a impartir conocimiento una vez más. Yo lo llamo así, todos en la casa le decimos papi, hasta mi mamá, que se sepa, ¿eh? Vamos a seguir porque la semana pasada llevamos un tema muy importante de docencia en cuanto a lo que es el tema del aborto, lo que son las penas que contempla la Constitución panameña para aquellos que cometan este crimen, este delito de la violación. Pero en esta ocasión... El Código Penal, no la Constitución. El Código Penal, claro que sí, el Código Penal. Y en esta semana vamos a entrar en un tema espinoso, un tema delicado, pero que es un tema, lamentablemente tengo que decirlo de esta manera, es un tema de actualidad. Está a la puerta, está tocando allí, quiere entrar, quiere hacer gala de todo lo que trae, de todo su armamento, y es el matrimonio homosexual. Y yo quiero empezar, licenciada, ya después de haberles saludado muy cordial y amenamente, preguntándole, porque recientemente en uno de los foros patrocinados lamentablemente por la Procuraduría de la Administración, apoyando el matrimonio homosexual, porque ahora parece que no tenemos una Procuraduría de la Administración, sino un grupo en especial, a través de lo cual desde el Estado están promoviendo la ideología de género. Y este funcionario de nombre Rigoberto González, que se sepa, para que usted lo conozca si no lo conocía, dijo, entre otras cosas, que en febrero de 1990, el gobierno de aquel entonces, uno de los primeros actos que hizo fue una nota dirigida a la Corte Interamericana, en donde reconocía la jurisdicción y la competencia de la CIDH, entendamos esto, en todos los casos relativos a la interpretación y a la aplicación de la Convención Americana, y que por lo tanto la CIDH es nuestro máximo tribunal en materia de derechos. Luego él dice que ahora se trata de parámetros convencionales. En cuanto a lo citado, nuestra pregunta es si realmente en un momento dado la CIDH puede venir a imponer su criterio de interpretación aquí en Panamá. ¿Será cierto que las leyes de Panamá se han comprometido a aceptar la legalización del matrimonio homosexual ante convenios internacionales? Bueno, vamos a comenzar por decir que efectivamente este es un tema espinoso y es un tema que lógicamente suscita muchas interrogantes. Pero yo quiero que nos ubiquemos en el momento en que la Convención Americana de los Derechos Humanos fue firmada, aprobada y ratificada por Panamá. Y quiero que nos ubiquemos porque dependiendo
de qué fue lo que Panamá firmó, de qué fue lo que Panamá aprobó y de qué fue lo que Panamá ratificó, en esa misma manera sabremos si la Corte tiene el derecho de exigirle a Panamá que cumpla con aquello a lo que se comprometió. Pero si Panamá ni firmó, ni aprobó, ni ratificó el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Corte Interamericana no tiene por qué venir a interpretar lo que Panamá firmó. Y por eso quiero comenzar por decir, la Convención Americana de Derechos Humanos fue firmada por Panamá en 1969. Quiero que apunten bien estas fechas. 1969. El Consejo Nacional de Legislación aprobó por ley esta convención en 1977. Y el instrumento de ratificación lo presentó Panamá en 1978. El artículo 17 de la convención dice que se reconoce el derecho de todo hombre y toda mujer a contraer matrimonio y formar una familia. Eso es lo que dice el artículo 17 de la Convención Americana. Se reconoce el derecho de todo hombre y toda mujer a contraer matrimonio y formar una familia. La primera pregunta que se nos viene es, ¿por qué ese artículo no dice o no inicia como dice todos los artículos de la Convención que comienzan diciendo toda persona tiene derecho? ¿Por qué no dice toda persona tiene derecho a contraer matrimonio y formar una familia? Sino que ahí introduce concepto hombre y concepto mujer. Así es. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Las personas que están a favor del matrimonio igualitario y que dicen que es un derecho que está establecido en la convención, se agarran de que la convención nos dice que es todo hombre y toda mujer a contraer matrimonio entre sí. Y como no dice entre sí, entonces resulta que se puede interpretar, y la Corte lo puede interpretar, que es todo hombre a casarse con quien él quiera, toda mujer a casarse con quien ella quiera. Claro. Si quiero casarme con mi perro, pues con mi perro. Si me quiero casar conmigo misma, que por cierto hay un caso de una mujer que se casó consigo y hace como 2 semanas o 3 se divorció. Sí, tremendo. Locura. Por lo tanto, ellos interpretan que al no poner entre sí, entonces se puede casar con quien les dé la gana. Vamos a suponer que querramos interpretar eso así, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere interpretar que eso es lo que dice ese artículo. Lo cierto es que Panamá, cuando firmó, aprobó y ratificó, jamás podía interpretar ese artículo así. Y jamás podía interpretarlo así, porque en Panamá la sodomía o el homosexualismo era delito penalizado con cárcel. De acuerdo al decreto 149 de 1949, artículo 12, que fue derogado ese artículo. Oigan bien cuándo fue derogado: en el 2008 por el presidente Martín Torrijos. O sea que hasta el 2008 la sodomía estaba penalizado con cárcel o multa. Entonces, si el homosexualismo estaba penalizado con cárcel y multa, ¿cómo puede la Corte venirle a decir a Panamá, usted aprobó el matrimonio igualitario? Te firmó, está comprometido.
Si Panamá cuando lo firmó era delito, cuando lo aprobó era delito y cuando lo ratificó era delito, ¿cómo Panamá iba a aprobar lo que en Panamá era delito? Los abogados sabemos que hay una máxima del derecho, que es ningún Estado puede ir en contra de sus propios actos. Y si hasta el 2008 fue delito, ¿cómo entonces puede decirle la Corte? Ah, no, es que Panamá firmó esta convención y se comprometió. No, señor. Cuando yo firmé era delito de mi país, por lo tanto, yo solamente reconozco el matrimonio entre hombre y mujer, como lo dice el artículo 17. Si bien es cierto, en 1990, porque cuando se firmó, se aprobó y se ratificó, estaba el gobierno militar. El gobierno militar no reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese momento. O sea, aprobó la convención, pero no reconoció la competencia. Lógicamente entendible, porque en ese momento podían estar acusaciones de exilio, claro, de desaparecidos, de muertos, de cárceles, de persecución política. Entonces ellos no les convenía. No les convenía. Claro. Y sí es verdad que uno de los primeros actos del gobierno del presidente Endara, a través del canciller en ese momento, el doctor Julio Linares, fue reconocer la competencia de la Corte. Pero una cosa es reconocer la competencia de la Corte para que la Corte aplique, pero e inclusive interprete, pero no para que la Corte le exija a un país cumplir con aquello a lo que el país nunca se comprometió. Claro, claro. Y prueba de ello es que a pesar de la existencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestras constituciones y nuestras leyes de nuestros derechos de familia han mantenido la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo. Todas han sido leyes posteriores a la firma, aprobación y ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Si Panamá hubiera dicho, ay, yo firmé esta convención, no puedo poner en la Constitución, y voy a hacer un alto aquí, para que ustedes vean hasta dónde ha llegado Panamá. Ni en la Constitución de 1904, ni en la del 41, ni en la del 46, ni en la del 72 con sus reformas, se planteó nada jamás sobre la unión de hecho. Sin embargo, en la reforma del 2004, que se hizo por dos asambleas, la asamblea que salía en el 2004 y la asamblea que entraba en el 2004. O sea, la asamblea que estaba en el gobierno de doña Mireya aprobó esta reforma y la asamblea que entró con el gobierno del presidente Torrijos las ratificó. Por primera vez se establece en la Constitución Política de Panamá que la unión de hecho solamente se permite entre personas de distinto sexo. Entonces, explíquenme ustedes qué nos va a venir a decir a nosotros la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si Panamá lo que ha hecho es ratificar lo que firmó, lo que aprobó y lo que ratificó. Claro. Y si la unión de hechos no se permite en la Constitución Política de la República de Panamá entre personas del mismo sexo, ¿cómo pueden pretender decir que sí se permite el matrimonio? Entonces, estos temas son los que hay que plantear. Repito, Panamá firmó, ratificó, aprobó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, convencido de que lo que estaba firmando, aprobando y ratificando era el matrimonio entre hombre y mujer. Y lo digo con conocimiento de causa porque existía el decreto 149 de 1949 que decía que la sodomía se penalizaba con cárcel y con multa. Entonces esto hay que tenerlo claro.
Pueden ahora, si es cierto que esto va a depender de que el gobierno, un ejecutivo, un legislativo y un judicial se amarren los pantalones. Porque yo soy una convencida de que no importa qué gobierno esté, ni cuántos diputados tengamos, ni qué corte tengamos, ni cuántas convenciones haya. Cuando se quiere pasar la mayor aberración del mundo, se va a pasar. Gobierne quien gobierne. Y no importa lo que digan Raimundo y todo el mundo, a menos que nosotros actuemos con sabiduría al momento de elegir. Sobre todo a nuestros diputados. Ese es el primer órgano del Estado y es el órgano donde se aprueban las leyes y donde mañana pueden cambiarnos. Porque adicional, pastor, adicional de la Constitución del 2004 y antes de esto, el Código de Familia, nuestro Código de la Familia, señala que está prohibido, así, se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Oh, wow. El Código de la Familia es de 1994, es decir, posterior al 69 cuando se firmó la convención, posterior al 77 cuando se aprobó, posterior al 78 cuando se ratificó. Ningún país que esté consciente de que aprobó una cosa va a legislar en contra de aquello que aprobó. ¿Por qué? Porque no puede ir en contra de sus propios actos. Por lo tanto, todo nuestro derecho ha confirmado que Panamá, cuando firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, no se comprometió en ningún momento a aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero si no tenemos un ejecutivo que se le pare a la Corte, un judicial, una Corte Suprema de Justicia que se pare firme y una asamblea que se pare firme, aquí podemos cantar misa y la gregoriana si quieren y van a hacer lo que les da la gana. Estimada licenciada, casualmente 1994 dice usted que el Código de la Familia prohíbe, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces queremos hacer énfasis, 1994. Es muy interesante que nosotros podamos observar cómo este funcionario, el procurador de la administración, cita la fecha 1990, donde él dice que en ese año de 1990 el gobierno de turno entonces le da la facultad a la CIDH para que venga aquí a interpretar. Quiero leer las palabras textuales de él, donde dice que en febrero de 1990, en el gobierno de aquel entonces, uno de los primeros actos que emitió fue una nota dirigida a la Corte Interamericana en donde reconocía la jurisdicción, la competencia de la CIDH en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, estimado pueblo? Que nos estamos encontrando a algunos funcionarios que están tergiversando. Juego de palabras. Sí, un juego de palabras, claro, donde quieren meterle en la conciencia del pueblo panameño que es verdad una mentira. Marear a la gente. Sí, con bien esto. Dice el dicho que una mentira repetida muchas veces se llega a convertir en verdad. Así es. Entonces, se hace muy importante, estimado pueblo, que nosotros podamos entender que lo que quieren robarnos es la facultad de la criticidad correcta frente a la situación que estamos viendo. Porque hay funcionarios como que ellos están queriendo hacer ver
de que somos unos que otros los que nos estamos levantando en contra de esto, pero que la mayoría está de acuerdo. Así mismo lo citó este señor en ese foro donde él habló de que cuando se mueven estos temas de querer plantar el matrimonio homosexual y que se quieren recurrir a instancias internacionales, él dice, y cito, dice que se escuchan unos que otros comentarios de reproche, de cuestionamiento a estas instancias internacionales. Entonces, nosotros queremos hacer la pregunta, ¿será cierto que son unas que otras voces las que nos levantamos? ¿O será la mayoría del pueblo panameño que le está diciendo a estos funcionarios que no estamos de acuerdo con esto? Ahora, quiero hacer una salvedad. Nosotros no estamos fomentando un levantamiento discriminatorio que ataca, que condena Eso siempre lo hemos a quienes enfatizado. tienen sus fantasías sexuales, claro, en las cuales están inmersos. Nosotros no estamos fomentando esto, sino de que nos estamos levantando en contra de que hay funcionarios que quieren valerse de sus puestos para querer pegar una mentira, para querer influenciar la voluntad del pueblo panameño. Pero sobre todo esto nos lleva también a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque la licenciada decía ahorita de que esto se soluciona si nosotros tengamos a un gobierno, a un ejecutivo que citaba ella, que se amarre los pantalones y se atreva a decirle a la CIDH, señores, aquí en Panamá nosotros tenemos algo muy diferente a esas fantasías sexuales que ustedes están imponiendo en otros países. Claro. Pero yo quisiera añadir algo más, estimada licenciada, que a esto que hace falta de un gobierno que se levante a decirle las cosas bien dichas. ¿Por qué motivo? Porque notemos que en una publicación que hubo en un diario, dice que, quiero usar esta expresión yo, como que la CIDH le dio un ultimátum a Panamá que para una fecha X tiene que darle respuesta sobre el tema de la aprobación del matrimonio homosexual. ¡Qué locura! Entonces, ¿qué resulta? Que aunado a que necesitamos gobiernos, funcionarios que realmente se atrevan a denunciar las irregularidades, también nosotros como pueblo panameño, como sociedad civil, nosotros necesitamos también levantarnos y hacer eco de esta realidad. Decirle a quienes nos gobiernan, señores, nosotros queremos que se haga valer el derecho de la familia y de la vida desde su concepción. Y estamos aquí para ser enérgicos en el cumplimiento de esto. O sea que necesitamos que haya una complementación tanto de gobierno, de ejecutivo, como también de sociedad civil. Y no es que vayamos a pedirles un favor, lo que les vamos a exigir es que hagan valer las leyes de nuestro país, que para eso están, ¿no? Se supone que para eso están en ese cargo, no para que hagan lobby en contra de la mayoría de la población panameña o del país que sea. Esto es una verdadera locura. Pero es que por eso hay que tener claro que después de la Convención Americana, todas las leyes en Panamá han ratificado que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y aquí quiero hacer otro comentario, porque ustedes han escuchado, sobre todo en el ámbito del feminismo, y hablo del feminismo normal, el feminismo, lo que se llaman las acciones afirmativas o las discriminaciones afirmativas, en el sentido de que muchas veces a grupos vulnerables hay que darles un empuje más alto, más grande que a las personas normales, lo que se llama equidad, que no es lo mismo que igualdad. Y yo siempre, cuando me preguntan cuál es la diferencia, les digo yo, ok, vamos a un juego de fútbol y va una familia y tienen una valla
Está el papá, la mamá y el niño de 9 años. Todos están parados en igualdad de condiciones. Pero resulta que la valla es muy alta. El papá ve el campo, la mamá ve el campo, pero el niño no lo ve, porque la valla lo sobrepasa. Claro. Entonces ahí entra la equidad. ¿Cuál es la equidad? Te pongo 3 cajones debajo del niño Subes. para que el niño suba Claro. y pueda ponerse al nivel de poder ver. Disfrute de lo mismo. Mientras están parados en el piso, los 3 son iguales. Están en igualdad de condiciones. No es cierto. ¿Por qué? Entonces, eso que se llama acción afirmativa, porque le di esa afirmación para que pudiera subir, se llama equidad. Pues así como existen las acciones afirmativas que complementan hay acciones afirmativas del otro lado también. ¿En qué sentido? El matrimonio tiene una razón de ser. Claro. Y el matrimonio es para la continuación de la especie. Así es. Es Potente. una acción afirmativa a favor de los heterosexuales, porque son los únicos que pueden continuar o procrear, digámoslo así. Claro, claro. De hecho, el matrimonio, como su nombre indica, es protección de la maternidad o protección de la matriz. Entonces, como institución se crea con ese fin. Y desde ese punto de vista es por lo que es solamente para parejas de hombre y mujer que puedan procrear. Claro, claro. Claro que ahora con las técnicas de reproducción asistida pues inventan que también pueden procrear donando el semen, alquilando un vientre. Bueno, en Panamá el alquiler de vientre está prohibido. Pero, y este es otro tema que lo podremos tocar en cualquier momento próximo que ustedes quieran. Un gusto. Todo lo que tiene que ver con técnicas de reproducción asistida, que es bastante espinoso. Interesante. Pero volviendo a lo que es el matrimonio, insisto, la Constitución nuestra establece la unión de hecho solamente entre personas de distinto sexo. Por lo tanto, como decimos, al que le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más. Es absurdo pensar que el constituyente panameño haya prohibido la unión de hecho a personas del mismo sexo y sí le permita el El matrimonio. matrimonio, claro. Tremendo. Lo que pasa es que a veces nos quedamos cortos y eso es lo que no queremos ahora. Por eso es que estamos tan pendientes de lo que entra en la asamblea, de los proyectos que se presentan, para que no nos quedemos cortos pensando que la buena voluntad. O sea, a nadie se le ocurrió cuando se hizo la Constitución del 4, del 41, del 46, del 72, que íbamos a estar en una discusión sobre el matrimonio. Por Así favor. A nadie. Esa es una realidad. Por lo tanto, se daba por hecho de que el matrimonio era entre hombre y mujer, pero lo que sí podía darse era una unión de hecho entre personas del mismo sexo, y ahí fue donde entonces sí se introdujo ese requisito. Tiene que ser entre personas de distinto sexo. Vuelvo y reitero, Panamá no está obligado a cumplir con lo que no firmó, con lo que no aprobó y con lo que no ratificó. Y por eso, señoras y señores, tenemos que estar bien pendientes. Cuando ustedes oigan, la canciller presentó una convención sobre cualquier cosa en la asamblea, pelen el ojo Peligro. y métanle el diente. Y no Peligro. porque ella vaya con mala intención. Ojo, no se trata de si tiene mala o buena intención. Simplemente es analizar y decirle a ella misma en un momento dado, como lo ha hecho la diputada Cano, que se lo ha dicho a ella por carta o al presidente de la República, esto se puede interpretar así, esto se puede malinterpretar así. Por Cuidado. favor, cuidado con esto. Claro. Si quieren aprobarlo, vamos a aprobarlo, pero vamos a meter estas reservas. ¿Qué reservas? ¿Qué entiende Panamá por género?
Claro, claro. ¿Qué entiende Panamá? Y que quede bien clarito que lo que, porque ahora hay que andar así. Sí. Y yo les pregunto a ustedes dos, si fuera el matrimonio un derecho humano, el Estado no estaría obligado a conseguirle marido a todas las mujeres y esposa a todos los hombres. ¿Ah? O sea que si yo no me casé, yo renuncié a un derecho humano. Y si fuera un derecho humano, todas las cortes del mundo no aplicarían las mismas sentencias. Pero resulta que en un caso de una pareja francesa, en la corte de Estrasburgo, la corte dijo, ojo, los países, los estados tienen el derecho a legislar sobre el matrimonio. Tienen el derecho de decir si sí o si no. Si fuera un derecho humano, ningún estado tiene el derecho a violarlo. Claro, claro. Entonces, la CIDH dice una cosa, bueno, la Corte Interamericana, porque hay otro, quiero hacer otro paréntesis, hay dos CIDH. La comisión, que es la que vino aquí y le puso el ultimátum, su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidida por una panameña, la magistrada Troitiño, la ex magistrada Troitiño, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión tiene sede en Nueva York, la Corte tiene sede en Costa Rica. Entonces, no es posible que Estrasburgo diga una cosa y que acá digan otra. Cuando es un derecho humano, todas las cortes dicen debería que haber es consenso. un derecho humano. Claro. Por lo tanto, el matrimonio, insisto, es una opción de vida. El matrimonio es una acción afirmativa a favor de la procreación. Es un resguardo de la maternidad. Y en el derecho romano se instituye en su momento porque sobre todo los patricios, los paterfamilias querían dejarle a sus hijos y ver cómo le quedaban sus bienes a sus hijos, o lo que se llama patrimonio, a diferencia del matrimonio, y se instituye entonces esa figura como una institución que salvaguardaba esa prole, esos hijos de esos patricios. Por lo tanto, vuelvo y resisto, si mañana 5 magistrados deciden decir que es inconstitucional el artículo del Código de la Familia, serán 5 personas y nos lo aguantaremos el resto de los panameños. Ese es el detalle. Este es el detalle. Ahí es donde está el detalle. Y si mañana quiere la Corte venir y la Asamblea decide que tiene que legislar, ¿nos lo vamos a aguantar? Esa es una decisión que tenemos que tomar todos. Lo que sí les puedo asegurar es que donde nosotros planteemos que se haga un referéndum, los contrarios van a decir que no. Ajá, claro, obviamente. Claro. Obviamente. Pero podríamos ser tan absurdos como en California, que se rechazó y no aceptaron ese referéndum. O como en Nicaragua, que una Corte Suprema de Nicaragua sobre otro asunto dijo que el artículo de la Constitución que prohibía la reelección era inconstitucional. O sea, un artículo de la Constitución era inconstitucional. Qué bárbaro. Así puede haber aquí alguien que diga que ese artículo de la Constitución es inconstitucional, porque miren, yo he llegado al convencimiento de que no hay nada que pueda parar una decisión que se quiera tomar por un gobierno cuando quiera tomarla. Lo único que frena a un gobierno es la gente. Claro. Así es. Y no necesariamente
en la calle específicamente. Cada uno de ustedes, los que están escuchando o los que están viendo, cada uno tiene un diputado que lo representa, tiene un ministro al que conozcan o tienen un funcionario o pueden mandarle una notita al presidente de la República. Porque vuelvo, insisto, esto no se trata de partidos políticos, eso no se trata de simpatía, de porque me gusta, que porque es bonito, de que porque es guapo, que qué bien bonito habla, que él se opone y le pega duro y está diputado y el otro diputado. No, no se trata de eso. Gracias, licenciada. Este es su programa La Causa, la Familia, el programa Visión Familia de La Causa, la Familia. Y en efecto, usted acababa de citar ahorita que la problemática está cuando hay funcionarios que quieren decirle inconstitucional a lo que es constitucional. Y es muy interesante y necesario que todos nosotros, pueblo panameño, estemos con una lupa sobre los funcionarios. ¿Por qué motivo? Porque hay de entre ellos quienes están tergiversando lo que nuestras leyes tienen para amparar a la familia y a la vida desde su concepción. Por ejemplo, en el caso del procurador, citamos sus palabras que fueron vertidas en el foro Derechos Humanos, Igualdad y no discriminación hacia las personas LGBTI. En ese foro, así que palabras textuales, no le estamos ni poniendo ni quitando. Y este señor dice que la Constitución vale en la medida en que se respeten los derechos humanos. Y si las constituciones respetan los derechos humanos con mayores estándares que los estándares de los tratados internacionales, aplica entonces la Constitución. Y sigue diciendo, pero cuando nuestras constituciones se quedan cortas, no reconocen la amplitud que necesitan los derechos humanos, entonces entran los tratados y convenciones en materia de derechos humanos. Y él sigue citando, esa es la nueva concepción hoy día, esos son los nuevos criterios. Y él sigue añadiendo y dice que algunos de los que nos oponemos, miren las expresiones que usan estos funcionarios, algunos dicen que se trata de aberraciones, que hablan de inmoralidad. Cuando nosotros nos levantamos a protestar sobre esto, entonces él usa esas palabras para referirse a la protesta del pueblo panameño. Entonces, notemos cómo ellos están queriendo hacer ver en un momento dado que lo que nos ha regido por siempre deja de tener valor. Ahora, él aquí dice algo muy interesante, donde él habla de dice que de la dignidad, que no respetan esos derechos, que no protegen la dignidad del ser humano. Pero yo diría, le podemos llamar dignidad a toda esta serie de situaciones inmorales, fantasías sexuales que se están aprobando y de cómo las leyes de otros países legalizan que si una persona quiere casarse con un animal o con un difunto, eso es una ley que se tiene que respetar y que nadie le diga nada, porque entonces va pena de cárcel. A eso se le puede llamar dignidad cuando también una persona diga yo quiero casarme con un artefacto electrodoméstico. La licuadora. Es dignidad, con una licuadora. Por favor.
Entonces necesitamos nosotros como pueblo panameño estar claro de todo lo que se ha dado en el contexto de estos países que nos rodean, donde también quiero añadir algo. ¿Por qué será que los movimientos de ideología de género y algunos de estos funcionarios que están apoyando este lobby de la ideología de género, por qué será que ellos están apelando a la CIDH? ¿Por qué será que ellos quieren que sea la CIDH la que venga a imponer la interpretación? Claro. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque ellos están a favor del matrimonio homosexual. Entonces, una vez más digo, valga la redundancia, nosotros no estamos fomentando un levantamiento en contra de quienes tienen esas desviaciones sexuales. No, estamos levantándonos en contra de esos funcionarios que quieren venir a imponer aquí en Panamá criterios que no son y querer tergiversar, hacer un mareo a la criticidad, nuevamente cito. ¿Por qué motivo? La licenciada nos dice que en 1994 el Código de la Familia establece como prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. 1994. Y este funcionario cita la fecha de 1990 como para ampararse bajo ese argumento en decir, no, mire, es que ya desde 1990 nosotros le pedimos a la CIDH que venga aquí y que sea nuestro máximo tribunal en materia de derechos humanos. Entonces, notemos cómo se da esta situación. Es que vamos al caso. A ver, es como decir, ¿por qué se permite que una mujer o que un hombre se divorcie por adulterio? Si vamos a los derechos, o sea, yo tengo derecho de tener 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. ¿Por qué en Panamá se le prohíbe, por ejemplo, a los musulmanes tener varias esposas o casarse con menores, cuando su cultura, su costumbre, su religión se lo permite? O sea, aquí no es que que cualquier cosa es derecho. Claro. Ni que cualquier cosa es derecho humano. Ajá. Hay límites que la ley impone. Eso. Exacto. Por montones de razones. Y uno de esos es que el matrimonio en Panamá es entre personas de distintos sexos. Digo esto porque no es tanto lo que yo decía hoy en la mañana, o esta tarde, perdón. Tan pecado es, vamos a hablar de pecado, las relaciones homosexuales, como el adulterio. Claro. ¿Por qué? Porque el pecado, lo que llamamos pecado de la ley de Dios, es no fornicar. Y la fornicación se da cuando se mantienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Correcto. Entonces, lo que pasa es que la sociedad, y ese es el peligro que ocurre, las sociedades se van acomodando. Y entonces ya consideran el adulterio como natural, como normal, como permitido, como los aceptamos en la sociedad. Claro. Pero no aceptamos la normalidad de las relaciones entre parejas del mismo sexo. Lógicamente hay una doble falta, digámoslo así. Pero ambas son pecado y ambas son acciones censurables. Y digo esto porque el gran problema que a veces se plantea, y es lo que me decían a mí, yo les comentaba, unos compañeros sandinistas de la Universidad Católica de Nicaragua, me decía, María Olimpia, lo que pasa es que los pueblos no tienen historia porque no tienen memoria.
Y entonces nosotros tendemos a irnos amoldando y acostumbrando a ver las cosas con tan naturalidad que ya no sabemos distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y dependiendo de quién está enfrente, y entonces comenzamos a oír a los jóvenes, pero pobrecito, Sí. ¿por qué dos personas que se aman no pueden estar juntas? Sí pueden estar juntas. No, pero entonces si uno se muere, el otro pueden testar. Ay, pero no pueden asegurar al otro. Se modifica la ley de seguro. Ah, pero no pueden hacer declaración de renta juntos. Modifiquemos el código fiscal. Pero ¿por qué tenemos que tocar el derecho de familia? Claro. Claro. Pues en Panamá, el derecho a testar es absoluto. Solamente se le debe dejar a los menores, hijos menores o con discapacidad, y a los padres que no se puedan mantener. Pero de ahí en adelante yo puedo dejarle mi fortuna entera, que no tengo mucho, pero bueno, a mi perro, sí, tampoco tengo perro, pero si lo tuviera pudiera dejárselo. Es más, de hecho hace 2 o 3 días vi una noticia del perro más rico del mundo. Oh, wow. Casi $40 millones. Uf. Ahí es donde uno le gustaría ser perro, ¿no? Entonces, nosotros podemos dejarle, es más, Panamá tiene la ley de sociedades más amplia, pero quiere de todas maneras que se llame matrimonio. ¿Y por qué no se puede llamar acuerdo? Un convenio. Lo que pasa es que es el prurito de llamar discriminación a todo. Yo quería ir por ahí. Yo ponía un ejemplo y se los quiero poner a ustedes. Supongamos, y digo supongamos por decir algo, que yo soy panameñista o Cambio Democrático o Realizando Meta o lo que sea, y se abre una vacante de secretaria en las oficinas del Partido Revolucionario Democrático. Y voy yo y aplico. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que me darían el trabajo a mí? No. ¿Sería eso discriminación? No. Podría ser, y una discriminación por razones políticas. Sí, Política, exacto, claro. así es, correcto. Pero ojo, les pregunto a ustedes con la mano en el corazón y en la conciencia. Yo estaría bien discriminada y yo creo que todos dirían que sí. Que la atrevida fui yo Claro. por no se me pretender ocurre. ir a que me nombraran Claro. en un partido que no es el mío. Ah, Veámoslo desde el punto de vista religioso. Yo soy católica, apostólica, romana. Se abrió una vacante para dar clase de religión en el colegio Einstein. Y voy yo y aplico. ¿Me darían el trabajo a mí? No. Esto es discriminación por razones religiosas. Claro. Pero es lógico que no van a nombrar a una católica, apostólica, romana a dar clases de religión judía en un colegio judío. Y viceversa. Claro, claro. Entonces, ojo con lo de discriminación. Porque resulta, señores, que el único que no tiene derecho a discriminar es el Estado. Pero resulta que es el primer discriminador. Correcto. O llega un gobierno PRD, vota a los panufistas, vota a los CD, vota a los RM, vota a los Molirena, vota y vota y vota. Llega un partido panameñista al gobierno, vota a los PRD, vota y vota y vota y vota y vota. Ah, pero resulta que ese Estado que sí discrimina, me quiere imponer a mí particular La no discriminación. la prohibición de decidir con quién quiero estar, Claro. a quién quiero tener en mi casa o a quién quiero contratar para que cuiden a mis hijos.
ese mismo estado. Entonces, esas son las cosas que tenemos que analizar. Porque como decía la semana pasada en el conversatorio, nosotros discriminamos todos los días. Así como hacemos actos de fe todos los días desde que nos levantamos. Cuando yo escojo para estar en los programas de esto, este suéter que dice, la vida no se debate, se defiende. Me los pongo cuando voy a todos los programas o a todas las entrevistas. Yo discriminé otro montón de camisas. Cuando de 3 enamoraditos que tiene cualquier muchacha por ahí, que tiene 3 muchachitos que andan detrás de ella, y ella escoge a uno, discriminó a los otros. Eso es discriminación. Porque discriminar significa escoger excluyendo. Yo cuando escojo algo, excluyo al resto. Entonces, ojo cuando usamos. Otra cosa distinta es, diferente es, repudiar, maltratar, acosar, insultar a una persona porque piense diferente a mí o porque actúe distinto a lo que yo creo. Exacto. Estamos hablando de otra cosa. Así es. Pero nadie me puede obligar a mí a estar con quien yo no quiero. Ni a sentarme en la misma mesa de alguien con quien no quiero estar. Claro. Lo que no podemos nunca es atentar contra la dignidad de la persona. Porque una cosa es la persona y otra cosa son sus acciones. Claro que sí. Y eso también lo tenemos que distinguir. Cuando hablamos de orientación sexual, la misma palabra lo dice. Orientación no es parte de tu dignidad, es una decisión, una escogencia que has tomado. Y yo no tengo por qué estar de acuerdo ni con tus decisiones, ni con tus escogencias, es lo mismo que cuando un papá no quiere que su hija se case con el príncipe azul de ella porque él lo considera que no es el príncipe azul. Es lo mismo. Claro. Entonces, mientras no lo golpea al pobre muchacho ni lo manda a freír mona, entonces todos estos términos, Pastor y Richard, tenemos que tenerlos claros para que no nos maree. Claro. No nos maree. Panamá, en su legislación de familia, tiene muy claro. Ahora, queremos reconocerle derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo. Se pueden modificar las leyes al respecto para que puedan asegurar a la persona, hacer declaraciones, sacar préstamos en los bancos, pero no tienen por qué tocarnos el derecho de familia. Licenciada, pero resulta que precisamente eso es lo que quieren algunas unidades de nuestro gobierno. ¿Por qué motivo? Porque solamente hizo de darse allí en Costa Rica el establecimiento de aquella opinión consultiva, todo lo que esto conllevó que conocemos, solamente hizo de darse eso allá en Costa Rica, cuando de inmediato una alta funcionaria panameña quiso establecer que aquí en Panamá esta opinión consultiva de Costa Rica era vinculante. Entonces, precisamente es lo que nos encontramos. Además, cito rápidamente que hubieron 2 casos, creo 2, de personas del mismo sexo que fueron a casarse en el extranjero y quisieron venir a meter ese golazo aquí a Panamá, a que se le reconociera ese matrimonio. Y entonces vemos cómo
hubieron funcionarios que estuvieron apoyándolo con la finalidad de estar a la espera de ese fallo de la Corte. Entonces nos encontramos con una situación bastante difícil, pero que parte de una génesis que a nuestro criterio personal está en la necesidad de una correcta educación, los ideales que hay en el seno familiar. Como familia, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿De qué manera nosotros estamos sacando tiempo para sentarnos con nuestros niños a educarlos dentro de la sana moral, lo ético? ¿Qué se está haciendo? Y hemos dicho hasta el cansancio que lamentablemente ahora se le está dando la facultad de educar a nuestros hijos a las redes sociales, donde están contaminadas de cuantas cosas negativas. Entonces luego nos encontramos con una sociedad de gobernantes que llevan enrumbando a nuestro país por la parte incorrecta, pero ¿dónde ha estado gran parte de esa culpa? En la falta de nosotros como padres hacer el rol de la buena educación a nuestros hijos. Hijo. Cada día vamos a ir asistiendo a más declaraciones como estas. Por ejemplo, las leyes son una vergüenza, son del siglo pasado, son de la prehistoria, con el fin de que eso entre en la mentalidad de la gente y diga, hey, es cierto, ¿por qué no modificamos las leyes para que sean más inclusivas? Y como le dije, quería ir sobre eso, y gracias a Dios usted lo explicó y no tuve ni siquiera que preguntarle, porque están esas palabritas de, es que ellos no pueden heredar, ellos no pueden. Hombre, usted lo acaba de decir y más que claro. Aquí hay un trabajo que hacer y no es atacar a la familia. La idea finalmente es ir sobre la familia y sobre los buenos valores. Porque esa es la piedra que esta gente encuentra y lamentablemente yo creo que nos vamos a tener que citar para una próxima. Sí, porque yo sí les quiero decir algo. Porque una de las cosas que me hizo pensar en que de verdad los derechos patrimoniales de esta gente están siendo afectados es el caso específico de mi amiga Catalina. Mi amiga Catalina vive conmigo, comparte a partes iguales todos los gastos de la casa. Pero no solo eso, sino que me ayudó a pagar la hipoteca de mi apartamento. Y no solamente eso, sino que me prestó $30,000 para que yo pudiera hacer una casita en Cerro Azul. Y aparte de eso, y yo iba a hacer la casita en Cerro Azul de un solo cuarto y ella dijo no, que sean 2 habitaciones, yo pago la mía, ella deshizo su cuarto y su baño. Cuando yo saco un seguro de vida y la quiero poner a ella de beneficiaria, porque lógicamente con todo lo que le debo, la compañía de seguro no me lo permite. Y me dice que no, porque yo no tengo un interés asegurable en ella. Entonces, cuando yo veo que a mí me quedó así, digo yo, entonces es cierto que estas parejas, estas personas que viven y conviven y todo esto, se deben ver en la misma situación que yo no tengo ningún interés de realmente. Y se dio un caso de un muchacho a quien conocía, que ya estaba en fase terminal y la familia impidió que su pareja estuviera con él, lo pudiera siquiera ver. Y cuando llegó el muchacho, murió al apartamento donde él habían convivido, donde él había pagado, donde la mitad, todo, se encontró cambiada la cerradura y toda su ropa y todo en la calle. Au. Entonces sí hay una realidad. Claro, hay una, independientemente de que creamos que es correcto, que es incorrecto, que es pecado o que no es pecado, sí hay una realidad, pero no solamente la viven estas parejas, sino inclusive, como le digo, parejas o amigos que conviven juntos, pagan todo y resulta, lógicamente, insisto, yo ya tengo la opción y ya la hice. Yo hice mi testamento, mis herederos son mis sobrinos,
pero puse a esta amiga de usufructuaria. Nadie la puede mover de la casa, ni quitarle nada, ni ahorro, todo ahí. Entonces, hay opciones. Claro. Pero estoy hablando de temas, fíjense que son patrimoniales. No tienen nada que ver con el derecho de familia. Claro, ahí es importante hacer la separación y que nosotros entendamos, como usted dijo una y otra vez, que para que alguien herede no tenemos que destruir la familia, que para que alguien reciba un bien no tenemos por qué ir. Y aquí es donde tenemos que ver la trampa y entender, no se trata finalmente del beneficio como esos convenios, no que si las razas no sé qué, que si los mayores, no se trata de ellos. Al final solamente veamos cómo en cierto país se contabilizan más de unos 30.000 ancianos que dejaron morir en las residencias de ancianos, y vean que es un país que se jacta de decir nosotros sí hemos avanzado en materia de derechos y bla bla bla, igualdad y todo lo que quieran decir. Al final no es eso lo que les interesa. Aquí están buscando otro asunto que es el que hemos discutido ampliamente hoy, y nosotros tenemos que estar así, con el radar encendido a todo momento, porque esto no lo va a parar un gobierno de derechas. Bien dijo la licenciada, aquí tenemos que estar el pueblo atento, porque en el próximo gobierno que venga, lo van a seguir intentando. Y no importa si es un gobierno de derecha, de izquierda, lo que sea, lo van a seguir intentando. Y depende del pueblo, depende de usted, mi querido amigo, depende de usted, sociedad, que estas cosas se den en nuestro país. Y lamento decirlo de esta manera porque todo hay que decirlo. Finalmente, esto no ha traído beneficio alguno sobre ninguna sociedad. Si Argentina es una sociedad tan igualitaria, si España es una sociedad tan igualitaria, ¿por qué hay tanto conflicto en esas sociedades? Pregúntense eso. Como no, hijo, pero en efecto, como dicen ustedes, no es una sola cosa la que se está buscando, porque si de eso se tratara, hay solución. La licenciada acaba de presentar una realidad que está viviendo y de cómo le dio solución, valga la redundancia, sin tocar la familia. Pero es que en efecto no se está buscando eso solamente. Este grupo se está autovictimizándose, pero lo que se está buscando más bien es llegar al Ministerio de Educación para que hayan materias de homosexualismo, para que en las escuelas se enseñe que el matrimonio puede ser entre personas que se amen sin importar si son hombres, mujer. Entonces lo que se está buscando es una serie de situaciones que están apuntando a nuestros niños, la adopción de niños por parejas del mismo sexo. O sea, aquí hay un mundo de cosas adicionales que se están buscando y se hace necesario, una vez más decimos, que nosotros como sociedad podamos levantarnos en el buen sentido de la palabra, lo digo, en esa buena defensa de nuestra familia. Pero ojo con algo, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja. Así es. Se les tiene que decir la verdad. Claro. La verdad es que esto existe. Así es, así es. Y la verdad es que en otros países esto se ha legalizado. Porque si nosotros no queremos ni siquiera mencionarle, lo van a aprender. Exacto. Lo van a aprender mal. Yo le digo a los jóvenes, cuando ustedes van, ya yo vengo de regreso. Cuando yo le dije a mi papá, con 14 años, en 1969, me quiero ir a terminar el bachillerato a Europa, mi papá me dijo, está bien. Mira, a pesar de que en mayo de 1968 había estallado en Europa la primera y gran revolución sexual. Y eso, lo de ahora, te lo digo, es chicha de piña al lado de eso, porque fue la primera. Y fue la revolución de peace and love. Todo era paz y amor. Claro. Todo era marihuana. Oh, todo sí. era, puedo hacerlo, el amor. Puedo hacer el acto sexual en los parques si me da la gana. Si mi papá me hubiera querido tener en una burbuja, me dice, no te vas. Así es. Y yo recuerdo cuando yo regresé de España 3 años después,
que mi mamá decía, ay, ¿para qué te mandé? Viniste con unas ideas rarísimas. Y decía, pero ahí mismo se contestaba, pero al menos son tuyas, son lógicas y las sabes mantener. Entonces, yo creo que no es decirle, querer taparle los ojos, los oídos y la boca a los menores. Hay que enseñarles, estos son los peligros, te podés encontrar esto en la mitad de la calle, nadie que se te acerque no te puede tocar. O sea, enseñarles los peligros a los que se enfrentan. E irles diciendo desde ahora por qué esto es malo, por qué no se puede permitir, por qué no se debe hacer esto. Porque, señores, padres de familia, si no lo aprenden de ustedes, lo aprenderán en la calle. Así es, lamentablemente es así. Licenciada, definitivamente la necesitamos más a menudo en Chiriquí. Bueno, invítenme, yo vengo. Qué maravilloso, ha sido muy ameno, muy agradable. Le agradecemos mucho a ambos por compartir sus conocimientos, por departir de esta manera tan determinada. Y para ustedes también el agradecimiento por estar allí con nosotros. Esperamos que la próxima semana puedan estar con nosotros. Vamos a traer otro tema importante, Dios mediante. Un saludo muy especial y que Dios los bendiga. Que el Rey les bendiga.